vemos que la nota de prensa, la información que sale a los medios de que el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, ha sugerido mayores medidas para combatir la nueva variante del COVID-19 y ha puesto a disposición del gobierno sus técnicos, los locales del partido, para este fin. Vamos a hablar de esta declaración y de la grave situación que atraviesa, particularmente el Gran Santo Domingo, pero que esperemos que no se esparza a todo el país. Vamos a recibir a Yuri Rodríguez, miembro del Comité Central de esa organización y habitué y miembro, aunque no es lo mismo ser miembro de este equipo que del Comité Central, pero algo es algo. ¿Cómo estás, Yuri? Hola, Miralba, y hola a toda la gente que nos ve y nos escucha. Yuri, danos primero la información oficial. ¿Cuáles han sido las declaraciones del Partido de la Liberación Dominicana con relación a lo que sugiere para combatir la escalada del COVID en nuestro país? Sí, bueno, hoy a las 9:30 de la mañana se efectuó una rueda de prensa en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, encabezada por el ex ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, que ahora es el secretario de Salud del partido, el titular, y también estuvo presente el miembro del Comité Político Juan Ariel Jiménez y los miembros del Comité Central Chanel Rosa Chupani y el doctor Humberto Salazar. Bueno, lo que se ha hecho en esta rueda de prensa es un llamado de atención al gobierno de la República Dominicana y no solamente una crítica, sino también propuestas de parte del PLD. Entre esas propuestas, Miralba y toda la gente que nos ve y nos escucha. Eso me gusta, que no se queden las cosas solamente en la crítica, sino en opciones para la mejora. Así es, efectivamente. Por eso, lo primero que se ha planteado es que se vuelvan a hacer las pruebas PCR de forma gratuita, sin restricción alguna, como anteriormente se había hablado de restricción de una sola por año, ¿no? Esta política que se había estado generando de pruebas PCR, evidentemente a personas que tenían síntomas, que permitía detectar rápidamente las personas que estaban positivos o que se habían contagiado con el COVID, pues es de suma importancia que volvamos a retomar esa política pública. Así también, Miralba, como exigir una prueba PCR de antígeno a las personas que ingresan al país. A todos nosotros, los ciudadanos dominicanos, cuando vamos a salir de viaje, nos exigen una prueba PCR de antígeno para ir a Estados Unidos o para ir a Europa. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos. Ciertamente la industria del turismo es uno de los principales ingresos económicos ahora mismo en la República Dominicana y así tradicionalmente lo ha sido. Sin embargo, no podemos permitir que por querer más turistas, pues vayamos a seguir contagiando a nuestra población. Además de que se ha propuesto que se establezcan controles estrictos con la frontera de Haití, limitando el paso mediante protocolos de ingreso definidos por el gobierno dominicano, debido a que el hermano país ha declarado el estado de emergencia. No sé si recuerdan que al principio de la pandemia nos comparaban mucho con Haití, diciendo que habíamos fracasado nosotros porque en Haití no había casos, y ahora todo el tema ha salido a flote y ese país pues ha declarado el estado de emergencia. Asimismo, como también la realización de búsqueda activa de casos en comunidades con mayor positividad. El gobierno y el Ministerio de Salud Pública ha identificado Villamella, los Altos de Arroyo Hondo, Cristo Rey como los principales barrios o localidades del Gran Santo Domingo en donde hay mayor positividad, pero no anunciaron las medidas que se llevarán a cabo en esos focos. Es decir, van a focalizar esos segmentos de la ciudad donde hay una mayor positividad, o qué van a hacer específicamente con esos sectores. También establecer que los empleados públicos pues vuelvan al teletrabajo por lo menos en un 60-70%, así como realizar campañas de vacunación casa por casa adicional a los puestos fijos de vacunación, y retomar la atención domiciliaria presencial y telefónica tal como se hacía en el pasado gobierno. Creo que si logramos por lo menos cumplir con el 70-80% de las medidas que se han propuesto, pues creo que podemos lograr un buen resultado. Y lo digo en el sentido de que Albert Einstein definía la locura como hacer una cosa una y otra vez esperando resultados distintos. El toque de queda, evidentemente, nos ha demostrado que como política pública no soporta análisis de sostenibilidad
para poder realmente frenar la pandemia. La OMS, el Instituto Pasteur de Francia, han dicho que el confinamiento y la cuarentena evidentemente no han podido solucionar el problema, ni es una buena práctica en este sentido. ¿Propones tú, y esto ya es una pregunta más directamente a ti, Yuri, que se tomen medidas más estrictas o que se refuercen las medidas que ya se han tomado? Te lo pregunto porque así como desde el inicio de la pandemia se tiene que pensar en el tema de salud pública, también hay que llevar un equilibrio, un balance que a veces es sutil, pero otras veces tiene que ser más radical entre la salud y la economía. Muchos meses de confinamiento. ¿Aguanta la economía dominicana otro cierre? Definitivamente no. ¿Y por qué lo digo? Bueno, la gente pensará que con los datos que dio ayer el Banco Central, su gobernador, que ha dicho que en abril la economía se ha disparado en más de un 47%, pero evidentemente eso es en comparación con el año pasado, 2020, que fue abril el peor mes de la pandemia, porque la declaratoria de emergencia se da aproximadamente el 16 de marzo. Exacto. Correcto, el 16 de marzo, luego de las elecciones que habían sido pospuestas, y entonces apenas teníamos 15 días en ese interín, y la economía decreció aproximadamente un 29%. Ahora bien, tendríamos que comparar el crecimiento de la economía de este año con la del año 2019, que es realmente cuando la economía estaba rota. Pero ¿y tú crees que es justo hacerlo así si en el 2019 no teníamos pandemia y en este año nos estamos recuperando de un año durísimo como es el 2020? Claro, precisamente, por eso digo, la comparación que más se acerca, la que más representativa es la del 2019. No estoy diciendo que es la que se equipara completamente en su totalidad. Que digo es que la más representativa sería la del 2019 porque es la más leve. Lo otro, que fue en el 2020, es la excepcional, ¿no? Entonces, por eso digo que esa comparación deberíamos de hacerla con el mes de abril del año 2019. Evidentemente, mirarlo a la economía no aguanta más. Y nosotros hemos planteado diversos estudios que se han hecho. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio junto con el PNUD e INTEC hicieron un estudio en el que sacaron como conclusión que por lo menos el 50% de las MIPYMES que habían cerrado no volverían a abrir. Uf. Y del otro 50%, el 48% le tomaría aproximadamente de 6 a 10 meses volver a abrir. Es decir, estamos hablando de finales ya de este año. Entonces, también con la medida que se ha puesto de que se prohíba la venta de alcohol a partir de las 5 de la tarde, le resta bastante a los restaurantes y a los comercios. No sabemos si esa venta de alcohol o esa distribución de alcohol se le va a aplicar también, Miralba, a los hoteles, ¿no? Porque este decreto ha dicho... No me luce. O lugares privados de uso público, ¿no? Entonces habría que ver si el trato que se le ha dado privilegiado al turismo, pues se seguirá haciendo. Pero mira, yo quiero resaltar algo, Miralba, hay gente que nos ve y nos escucha, y es que se ha responsabilizado absolutamente al teteo por el rebrote, pero nada más lejos de la verdad, ¿por qué? Bueno, pero seguimos teniendo los carritos públicos con 7 personas, seguimos haciendo marchas y caravanas. Hubo un retiro masivo de camas en hospitales. La empleomanía ha vuelto a operar de forma presencial en su totalidad. Tú ves, esa parte yo pienso que nunca debimos perderla. Nunca hemos debido dejar de estimular el teletrabajo, tanto en el sector público como en el privado. De motivar. Estoy de acuerdo. Y estimular a la gente. Estimular, efectivamente. Bueno, del sector privado se ha hecho. Yo he visto, ayer compartía incluso 2 ofertas de una marca y de un negocio, que una te decía, por ejemplo, si te vacunas, cuando tú vengas con tu tarjeta de vacunación te damos un six-pack. Obviamente no te lo vas a poder beber de una vez porque tienes que guardar tus 3 días, pero tu six-pack está ahí. Claro, pero eso ha sido algo desde lo que nosotros conocemos,
algo autónomo por parte independiente, por parte del sector privado, pero no ha sido algo dirigido como una política pública de Estado. Y es donde nosotros tenemos que mirar actualmente. Es el gobierno el que tiene que responsabilizarse de este tipo de acciones y promover esos incentivos. Yo creo que si nosotros tomamos en cuenta eso, pues pudiéramos lograr algo más, porque el 87% de los que están en las UCI, en la unidad de cuidado intensivo, no se han vacunado. El 13% nada más tiene la primera dosis. Es decir, un 0% de los que tienen las 2 dosis están en cuidado intensivo. Ahora bien, también han bajado dramáticamente los porcentajes de los jóvenes que se van a vacunar a partir de los jueves. Claro. Es una evidencia clara para el gobierno. El gobierno tiene que ir a los restaurantes, tiene que ir a los bares. Yo no sé si recordamos que cuando comenzó el tema de la vacunación, Israel estaba vacunando en los bares. Y ahora Israel es uno de los pocos países del mundo que desde hace más de 2 meses han abierto y no hay uso obligatorio de mascarilla. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el ejemplo de esos países, el ejemplo que han hecho algunos estados o ciudades, ¿no?, que le ha dado éxito, que ha sido efectivo. A mí no me parece una locura, como otras personas sí, el tema que propuso la vicepresidenta de la República sobre el tema de los conciertos. A mí no me pareció mal, creo que no se comunicó de la manera correcta. Claro, ¿por qué yo digo esto? Porque en Barcelona, por ejemplo, ya han hecho varios conciertos de prueba. Primero uno con mascarilla y distanciamiento y luego otro sin mascarilla y sin distanciamiento. Y aproximadamente solamente del 5 al 10% de quienes asistían a esos conciertos daban positivo a la COVID. Entonces, ahí también se genera una identificación de contagios. Tenemos que ver todo este tipo de actividades como oportunidades reales para estimular a que la gente vaya a vacunarse. Los jóvenes, ¿cómo pudieran acceder? El gobierno tiene que meterse en los lugares que los jóvenes frecuentan. No va a ir directamente. Ir directamente. Los jóvenes no van a ir al centro de vacunación. Bueno, yo me vacuné. O sea, todo el que ya se fue a ver, te comprendo. Lo que estás diciendo es que todo el que se iba a ir a vacunar tranquilamente ya fue. Está yendo. Entonces hay que abrir el rango, efectivamente, de vacunación yendo a ese target, a ese público que como que, bueno, sí, pero no sé, ok, estoy aquí. Efectivamente. Ya no hay excusa. Bueno, efectivamente es motivarlo en el restaurante, en el bar, en la plaza, en el parque. Bueno, estoy aquí, ponte la sal de eso. ¿Entiendes? Mira, ese eslogan está bueno. Sal de eso. Es bajo ese método que nosotros entendemos que generaremos más efectividad para el tema de la vacunación. Si el gobierno no sale de los espacios de confort que tiene actualmente, yo sé que ha hecho un esfuerzo y debemos reconocerlo, pero si no va donde están los jóvenes, esta es una sociedad mayoritariamente joven. Mira, Alba, el 43% del electorado dominicano es joven, y si tú lo sumas con las mujeres, damos el 65%. Entonces, nada más con vacunar al 80% de los jóvenes del país, tenemos el problema básicamente resuelto. Entonces, es importante que el gobierno se pueda enfocar en campañas que le llegue a los jóvenes. Y aquí hemos ya dado varias ideas que han dado resultado en otros espacios.